Hola amigos, bienvenidos a Las Letras en el Tiempo. Diferentes publicaciones afirman que poco antes de la revolución bolchevique, ciertos aviadores rusos dijeron haber visto el casco de un barco gigantesco muy arriba en los inaccesibles reductos glaciales del monte Ararat y que informaron de esto al gobierno ruso, que el zar envió una expedición, la cual encontró el barco y tomó medidas, dibujos y fotografías. Poco después, el gobierno zarista fue derrocado. Tomaron el poder los bolcheviques y los informes jamás fueron publicados. Hoy veremos de qué se trata todo esto y hurgaremos un poco en la historia. No te alejes, que ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Según contó Beroso en el 300 a.C., los archivos del templo de Marduk en Babilonia contenían la siguiente historia: que cierto rey Xirutro fue amonestado por los dioses a que construyera un barco y tomara a bordo a sus amigos, parientes y toda clase de animales y la comida necesaria. Hizo un barco inmenso que encalló en Armenia. Cuando las aguas bajaron, envió aves y a la tercera vez no volvieron. Salió del barco, hizo un altar y ofreció sacrificios. Otra versión más antigua de esta tradición se halla en las tablillas del diluvio encontradas en 1872 por George Smith en Nínive. Los babilonios, asirios, egipcios, persas, hindúes, griegos, chinos, frigios, fiyianos, esquimales, indios del norte y del sur, americanos, brasileros, peruanos y toda rama de la raza humana, semitas, arianos, turianos, todos tienen tradiciones de un gran diluvio que destruyó a toda la humanidad, menos a una familia. Tradición que se habrá impreso indeleblemente en la memoria de todos los antepasados de todas estas razas antes de que se separasen. Alguien dijo una vez que todos estos mitos se comprenden solamente bajo el supuesto de que algún evento de tal naturaleza sucedió. Semejante creencia universal que no nazca de algún principio instintivo de nuestra naturaleza necesariamente ha de basarse en un hecho histórico. George Smith del Museo Británico encontró en 1872 en unas tablillas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive relatos del diluvio notablemente parecidos al relato bíblico. Habían sido copiados de otras tablillas que databan desde la primera dinastía de Ur, a mediados del periodo entre el diluvio y Abraham. Más tarde fueron encontradas muchas de estas tablillas antiguas. En estas historias aparecen repetidamente las expresiones como el diluvio, la época antes del diluvio, los escritos de los tiempos antes del diluvio. El prisma de barro que contiene los nombres de los 10 reyes longevos antidiluvianos dice después del 10º nombre: entonces el diluvio destruyó la tierra. Este forma parte de la llamada epopeya de Gilgamesh. Este era el 5º rey de la dinastía de Erech, la cual fue una de las primeras después del diluvio. El poema relata la historia de sus aventuras, una de las cuales fue una visita al hogar isleño de Utnapishtim, el Noé babilónico, en busca del secreto de la vida eterna que se suponía que éste poseía. Esta visita se representa sobre un sello que se halló en Tel Bila, cerca de Nínive. En su contestación a Gilgamesh, Utnapishtim relata la historia del diluvio y de su rescate de él. Esta historia aparece en muchas tablillas diferentes con algunas variantes y puede condensarse como sigue. La asamblea de los dioses acordó enviar un diluvio. Dijeron: sobre el pecador descanse su pecado. Hombre de Shurupak, haz un barco, salva tu vida. Hazlo de 6 pisos cada uno de 7 partes. Cúbrelo de asfalto por dentro y por fuera. Bótalo sobre las aguas. Toma en el barco simiente de vida de toda especie. Lo hice, con todo cuanto tenía lo cargué de plata, oro y todo ser viviente que tenía. Embarqué con mi familia y parentela, cerré la puerta, llegó el tiempo señalado, observé la apariencia del día, era terrible. Toda luz se volvió oscuridad, las lluvias descendieron, rugió la tempestad como carga de batalla contra la humanidad. Temblaba el barco, los dioses lloraban, miré sobre el mar. Todo hombre estaba hecho de polvo, como troncos que flotaban alrededor. Cesó la tempestad, el diluvio había pasado. El barco encalló sobre el monte Nadir. Al 7º día envió una paloma, regresó. Envió una golondrina, volvió. Envió un cuervo, bajó, vadió, graznó, no volvió.
Desembarqué, ofrecí sacrificios. Los dioses olieron el grato olor. Dijeron, no se haga así ya más. Dijeron, en otros tiempos Utnapishtim era hombre, sea ahora como nosotros inmortal y viva lejos en la desembocadura de los ríos. Estas tradiciones del diluvio, aunque mezcladas con politeísmo y algo de mitos, demuestran que el diluvio estaba grabado en la memoria de los primeros habitantes de Babilonia como un hecho verídico. Y ahora, hace algunos años, una verdadera capa de barro evidentemente depositado por el diluvio ha sido hallada en 3 lugares diferentes: en Ur, a 20 kilómetros del sitio tradicional del puerto Edén; en Fara, hogar tradicional de Noé, 100 kilómetros agua arriba del Éufrates; en Kish, suburbio de Babilonia, otros 160 kilómetros más arriba por el río; y posiblemente en un cuarto lugar, Nínive, casi 500 kilómetros más allá en el mismo río. En Ur, la ciudad de Abraham, la expedición conjunta del Museo de la Universidad de Pensilvania y el Museo Británico, bajo la dirección del Dr. C.L. Woolley, halló en 1929 cerca del fondo de los tumultos de Ur y debajo de diferentes capas de ocupación humana una gran capa homogénea de arcilla sedimentaria de 2,5 metros de espesor, sin mezcla alguna de reliquias humanas y sin embargo con las ruinas de otra ciudad todavía más abajo. Dijo el Dr. Woolley que 2,5 metros de sedimento implica una sumersión prolongada debajo de mucha profundidad de agua, que no podría producirse por ninguna inundación común y corriente del río, sino solamente por algún vasto diluvio de como se ha relatado en la Biblia. La civilización de debajo de la capa diluviana era tan diferente de la que había encima de ella que para el Dr. Woolley indicaba una interrupción repentina y tremenda en la continuidad de la historia. El saber de letras. Ya al finalizar nuestro espacio, cabe señalar que el tema de hoy está en una línea muy parecida al de un programa que despertó bastantes comentarios hace unas semanas atrás. Este fue El Adán de Eridu. Te lo recomendamos si aún no lo has visto. El propósito de presentar acontecimientos bíblicos y que son motivo de fe, situándolos en medio de la historia universal con argumentos científicos, busca nada más enfatizar que el conocimiento histórico formal en general no está reñido con lo escritural. Gran parte de la historia está de alguna forma conectada entre sí a través de intrincados enlaces culturales, mitológicos y tradicionales en el tiempo. Antes de despedirnos, queremos también agradecer a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal últimamente. Un gran saludo y abrazo para todos ustedes que nos acompañan semanalmente. Hasta la próxima. Adiós, amigos.